Hoy hablaremos de amor y cosas peores. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más aquí en su canal favorito Jorge Arevalor. Les recuerdo, suscríbanse y háganle clic a la campanita para que se enteren antes que nadie a través de las notificaciones que hemos subido un nuevo video. Y bueno, pues me encuentro con dos grandes amigos que sus temas y lo que tratan y de lo que se encargan de brindar a la comunidad son polémicos. Estamos hablando con una sexóloga, ¿verdad? María Ángela Ojeda, y también con Isaac Aznar o Isaac Avilés, que es un asesor energético, político, empresarial, y que también sus temas siempre se prestan para la polémica, pero lo más interesante es que siempre nos proveen de un gran bienestar. Así es de que bienvenidos, María Ángela. Gracias, Jorge, gracias. Isaac. Chamacón, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Y bueno, pues ya saben, Jorge Arévalo aquí como anfitrión, productor y todo el todólogo, aquí apoyado por Edgar de Aro en la producción de todo lo que les llevamos a ustedes en el canal Jorge Arévalo. Y bueno, chavos, el tema que hoy nos ocupa, que es acerca de los juguetes sexuales, pues es muy tabú, está lleno de mitos y sobre todo nos mueve hacia el morbo por un lado, pero hacia el temor por el otro. Y es que, como todos los temas sexuales, siempre se conoce a través de rumores, siempre son temas ocultos, siempre son temas que tiene uno que andar investigando en la sombra. ¿Por qué? Porque causan mucho ruido social. Entonces, este tema me impactó que cuando me puse a leer para checar la historia a través de la humanidad de los juguetes sexuales, los primeros vestigios de algunos dildos o algunas estructuras fabricadas en madera o en piedra con forma fálica para la satisfacción del ser humano, para la satisfacción erótica, sexual, bueno, pues se remontan a 23,000 años antes de Cristo. Entonces, bueno, pues es tan antiguo como la misma humanidad. Todavía comenta este artículo de República de la Información, una publicación española, que cuando estábamos todavía llenos de pelo y estábamos en los árboles trepados, ya existían estos juguetes eróticos o sexuales. Fíjate que lo más peculiar es que este miedo tabú del que hablas es de 1950 para acá, aunque hubieron 1500 años en donde la iglesia reprime la sexualidad, que también aparentemente desaparecieron o quedaron minimizados, casi escondidos, como un privilegio de ciertas clases, como un privilegio. Entonces era como un secreto a voces. Pero lo que es el miedo y el tabú que conocemos actualmente es de mediados del siglo XX para acá, y ahorita les voy a decir por qué. Porque todos estos vestigios, todos estos dildos que son wolisbos, fueron nombrados por primera vez en el año 1600, y primero se llamaron olisbos y después dildos. Y antes su uso era completamente el placer. O sea, si pensamos que ahorita estamos revolucionando, más bien estamos retomando, porque su uso desde aquel que encontraron hace 23,000 años hasta la siguiente evidencia que hay de el año 500 antes de Cristo, eran completamente utilizados para el placer. Y lo más curioso es de que ahora se piensa, como tú bien dices, que se está revolucionando el erotismo humano, y pues no, como tú dices bien, se retoma. Y cuando estaba checando yo, porque bueno, obviamente todos estos artículos vienen acompañados de publicidad, pues te ofrecen que ahora la mejor textura del mundo, lo nunca visto, te provoca multiorgasmos, es tanto para el uso del hombre como de la mujer, para usarlo en la individualidad como en la pareja, en fin. Entonces pues ya se está tratando de inducir a que se practique, y yo pienso que mucha gente que nos esté viendo en este momento considere que son depravaciones o que son cosas que van más allá del simple coito reproductivo. Bueno, pues el cuerpo por algo también tiene estas sensaciones tan agradables, que por el afán de no hacer promiscua o de no hacer de la sexualidad una bandera que se ande ondeando por todos lados, de alguna forma se va reprimiendo. Y hubo un tiempo en el que algunos artefactos muy complejos, unos que se utilizaban incluso con calderitas para que se movieran, pues era lo que se conocía con el tren y todo esto, que por ahí del siglo XVII se utilizaban,
y eran terapéuticos porque solamente se utilizaban para controlar las histerias femeninas. Sí, ahorita les platicaré. Entonces viene todo eso tan interesante, por eso no vayan a cambiar el otro canal. Pero a ver, tendremos primero que contextualizar también un punto muy importante. Muy bien. Porque la veneración al falo, que existe hace miles de años, tiene que ver específicamente con una cuestión energética. ¿Sí me explico? O sea, la parte sexual, tanto del hombre como de la mujer, principalmente el hombre, que es el que genera la fuerza más activa, genera un tipo de energía, que es un tipo de plasma. Cuando tú llegas al coito, cuando llegas al orgasmo, generas un tipo de plasma, por decirlo así, te encapsulas en una burbuja, que esta burbuja lo que provoca en ti es que todas las situaciones energéticas, emocionales y demás se nivelan y te conecta automáticamente con prosperidad, te conecta automáticamente con espiritualidad y te conecta automáticamente con tu yo crístico. O sea, en el principio, la veneración, como hasta la fecha sigue existiendo, tiene que ver específicamente con esto. Se ha reprimido y se ha hecho mucho tema tabú precisamente para que la gente no conozca ese potencial que la persona tiene. ¿Por qué? Porque conviene más activar la energía del miedo, la energía del resentimiento, la energía del temor, la energía de la culpa, y entonces ¿qué haces? Bajas la frecuencia de la gente, manipulas más a la gente, y entonces la gente que pasa se conforma con una garnacha mal tostada. ¿Y por qué? Porque obviamente no tiene otra visión más allá, porque su energía con la que nace siempre ha sido reprimida. Para controlar. Exactamente. Es una forma de mantener lo que mucha gente conoce como la Matrix. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, es muy importante entender esta situación porque hay mucha gente que lo ve como morbo. Yo desde la parte espiritual te lo puedo decir. Es el mejor vehículo para una persona encontrar su mejor clímax. Si por algún motivo no tuviera pareja o porque a lo mejor ha tenido experiencias muy malas o a lo mejor ha tenido situaciones que en la vida la han hecho no llegar a ese punto, es muy importante porque es la forma en que tú te conectas. O sea, haz de cuenta que tú naciste siendo, por decirte algo, hablando de carros, el carro más caro, ¿no? Un Maserati, por ejemplo, ¿no? Pero te educan para que tú siempre te sientas un bolchito. ¿Me explico? Porque así te controlo más fácil. Entonces ahora estoy entendiendo, de acuerdo a tus palabras, que cuando te educo lo que realmente hago es programarte. Y te reprimo. ¿Me explico? Y entonces, como dice ella, o sea, el tema del falo, el tema del orgasmo, ha sido un tema siempre muy tabú a lo largo de 1000 generaciones y de 1000 situaciones, pero siempre ha sido, porque inclusive hasta en el Antiguo Testamento, como en libros mucho más antiguos, la vez pasada hablábamos del Kama Sutra, se sabe la importancia del clímax del orgasmo. Entonces, creo que es muy importante contextualizar esto porque mucha gente te puede asegurar que a lo mejor está viendo el programa por morbo, porque que voy a aprender, cuando realmente ese es un tema mucho más serio de lo que la gente se imagina y que realmente es un tema que debe tocarse con mucha tacto, porque hay gente que probablemente puede ser la solución para encontrarse en un biorritmo perfecto y no en faltas que energéticamente hablando la vida te va quitando, porque el estrés, la energía, entonces por eso la gente anda toda estresada y anda mal y por eso la gente se enferma. Lo que estamos viviendo en este momento, esta pandemia se debe principalmente a una desconexión que tiene el humano en sus frecuencias de megahertz. Entonces sí es bien importante contextualizar este punto, porque hay muchos lugares en Europa en que la veneración al falo está en todas las culturas, pero la vez pasada lo comentábamos, tú puedes ir a Grecia y en Grecia encuentras falos por todos lados. Hay un pueblo cerca de Praga que es una veneración completamente todo el pueblo al falo. O sea, y lo vas a encontrar en todas las los culturas. Obeliscos. Exacto. Son veneraciones al falo. Totalmente. Y los ponen para conmemorar héroes y ponen un obelisco con las placas de los héroes. Así es. Ajá. Y además esto que comenta ella, que todos los obeliscos tienen una representación con el falo, todos están puestos estratégicamente. El más importante se encuentra en Francia, en la Plaza de la Concorde, que es este falo maravilloso, este obelisco maravilloso, ¿sí? Porque es un punto energético para poder manipular masas. En la Plaza de San Pedro. La Plaza de San Pedro, Monterrey, te puedes ir a 5 de mayo, ahí estaba el otro obelisco con el que se juntó en Monterrey. Yo aquí cuando se puso en Victoria el obelisco, yo peleé mucho para que lo pusieran mucho en un lugar correcto.
No lo sé. ¿El de aquí dónde está? El que está acá por el... Enfrente del planetario. Exacto, enfrente Ah, del está planetario. donde la rotonda de los hombres ilustres. Ah, esa. Ajá. Está una, pero está abandonada. nadie No, la la parte visita. escondida, ¿verdad? Claro, No. porque si lo hubieran puesto en el lugar correcto de la ciudad, hubiera ayudado mucho a la ciudad para obviamente crecer, que es lo que ocupamos. Claro. Pero hacerlo por una cosa nomás, Sí, no tuvo planificación Y ni estrategia. justo metiéndome un poquito, porque yo les hablo más de la parte científica y tú de la parte energética. Pero metiéndome un poquito en temas ajenos, la representación del falo o de la energía sexual masculina es hacia arriba y los obeliscos acaban en punta. Así es, y hacia es lo arriba. que conecta con el universo. Y luego entra esta lucha en donde no hablo de feminismos, hablo de quien solamente pelea porque digamos que la energía sexual masculina te conecta con Dios o con el universo, porque la femenina, que es el triángulo invertido, te conecta con la tierra, ¿verdad? Y es el equilibrio. Es el equilibrio, pero bueno, hay ahí No, muchas... y podemos meternos en una ramificación de sí, temas no. porque el obelisco acaba en una pirámide de 4 lados, como acaban la mayoría de las pirámides prehispánicas, y las de Giza y las de donde le busquen, salvo algunas que hay en unos estados de la República, desconozco, debe de haber también en toda Latinoamérica, que son circulares. Aquí mismo en Montezuma también hay circulares. O sea que de alguna manera entre las pirámides de 4 lados y las circulares era la forma en la que conectaban con el universo, porque yo sí soy de la creencia, y nada más lo menciono para no abrir el tema, de que pues lo que tenemos es contacto con otros planetas, porque no somos definitivamente el único que está habitado, ¿verdad? Es mucha soberbia, pero también por control es lo que nos han querido enseñar. Y bueno, volviendo al tema de los juguetes sexuales, ¿nos trajiste los que nos ibas a compartir? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, en uno de estos programas, ya sea este, o el de la siguiente, o el de la siguiente, hasta el de la otra semana, porque vamos a grabar temas para 4, bueno, el mismo tema, pero con 4 videos, para que ustedes puedan conectarse con nosotros. También les hago la invitación para que escriban en la cajita de comentarios cuáles sus dudas, sus opiniones, y también por favor denos ideas con esto de la temática en sexología, con la parte científica y la parte energética. Pues también déjenos sus sugerencias de temas, que es bien importante, porque lo hacemos nosotros reflexionando para que ustedes, entre que se divierten y nos escuchan, vayamos todos caminando en conocimiento hacia adelante de una manera muy agradable, porque la cultura no tiene por qué ser aburrida, ¿verdad? Así es. Y bueno, cuando tú les platicas, o más bien les propones en lo individual o en pareja, el auxiliarte con la herramienta de un juguete sexual o erótico, la reacción por lo general es que de qué tipo te has encontrado. Es que fíjate, hay diferentes métodos de trabajo. A mí me gusta más preguntarles de qué va su personalidad y sus gustos, para de ahí partir y comenzar sugerencias de diferentes prácticas sexuales alternativas. Y uno va teniendo lo que le llaman a ojo de buen cubero, porque hay personas a las que de entrada digo es una sugerencia y a otras personas no. Ahora, un poquito de lo que platicaba ahorita Isaac, la sexualidad, el placer se convierte en un derecho, o uno de ustedes, y entonces ya no es solamente este morbo, aunque todavía prevalece, pero en otro tema, en otra ocasión podríamos hablar de el derecho al placer para las personas, por ejemplo, con discapacidad. Entonces se convierte también un masturbador en una herramienta. No quiero decir dildo o vibrador, porque voy a hablarles de los juguetes tanto para mujeres como para hombres. Entonces le llamaremos masturbador, y tampoco me gusta llamarle juguete, porque no siempre es para jugar, que también es ahorita lo interesante, ¿eh? Sí, porque vamos a suponer que una persona tiene una discapacidad y hay algo que se llama asistencia sexual. Los asistentes sexuales no son prostitutos o prostitutas, y entonces el sexólogo o el urólogo le dice a la mamá de aquel joven que no puede mover sus brazos, se le inflaman sus testículos, tiene micciones nocturnas, y entonces le dice, señora, es que mastúrbelo.
Y entonces entra el tabú de eso es incesto, pero habrá quien no, quien diga, bueno, solo pues para un desahogo. Pero sí va a haber quien haga uso de la asistencia sexual. Y no tiene que ser, les digo, prostitución. Y entonces muchas de estas veces no es porque tengo ganas de darle sabor, ponerle sabor al caldo, de jugar, sino porque es mi única alternativa. Como decía ahorita también Isaac, puede haber una persona soltera y no tiene por qué sentir culpa. No es el reemplazo de una pareja, lo podríamos decir, hacernos el amor a nosotros mismos, ¿no? Pero tenemos que ligarlo al placer y no tanto al juego, porque aunque hay quien ya rompió esa barrera y dice jugar es bonito, hay quien dice yo no voy a jugar con mi sexo, o sea, con mi cuerpo, con mi templo, ¿verdad? Pensando en el juego como algo negativo. Pero si las iglesias se limpian y se trapean y barren, pues imagínate, se podría pensar que es profanarla, porque hay de hecho iglesias en otras religiones en donde nos platicaba la doctora Bermúdez, nos platicaba que están todas abandonadas porque no hay que tocarlas. Entonces digo, depende de la idea y la concepción que tengas sobre algo, es la permisividad que puedas poder tener para ello. Y dentro de toda la censura que ha habido siempre para el templo, para el cuerpo, se habla mucho del alma y bueno, pensamos que está por el corazón, pero pues está desde aquí hasta acá, por un lado y por el otro, los genitales pues a controlarlos. Pero depende mucho también de cómo lo interpretes, vuelvo a repetir, porque también hay ciertas sectas o culturas que te dicen que por medio de eso alcanza la divinidad. Ni tanto que quema el santo, entonces, ni tanto si no que la lumbre. Pues ven para acá, yo te ayudo, yo te enseño, y realmente eso va más allá de lo que es un incesto, una violación, como le quieras llamar, pero al final es una forma de manipular, claro. ¿Me explico? Y esa conveniencia. Hay muchas sectas que son de hecho con el rollo sexual. Totalmente. En donde le dan demasiada importancia y la vida es integral. No en la vida todo es sexo, no en la vida todo es nada más mente, no en la vida todo es cuerpo y espiritualidad. O sea, pero como siempre lo hemos platicado, el equilibrio está muy difícil de conseguir. Yo creo que sí es muy importante entender que lo que cada persona decida y quiera es perfecto. Conociendo. Siempre y cuando no dañe al de enfrente ni al de al lado. Así ¿Me es. explico? O sea, mientras sea una cuestión que sea totalmente como un acuerdo. Y en ¿Me respeto. explico? Claro. Hacia ti lo y que los cada demás. persona haga de la cintura para abajo, pues es la historia de cada persona y eso a nadie nos importa. Claro. Siempre y cuando al final la persona sea feliz, sea libre y tenga con quien. Y lo dices de la cintura para abajo pensando en la parte pélvica. Exacto. Pero realmente el respeto tiene que ser desde la cabeza hasta los pies. Fíjate que dentro de las prácticas sexuales alternativas hay una subcultura, porque es toda una subcultura, que son los practicantes de BDSM. Yo no quisiera, okay. ahorita, yo no quisiera adentrarme mucho, yo no quisiera adentrarme mucho porque es muy complejo, tiene mucha y luego historia. Podemos abordar entonces, una por una. Ajá, a mí me gustaría que fuera más, un día hablar de solo Oye, ese pues tema. ya tenemos material para 10 años. Porque, claro, porque no tiene que ser sadismo y masoquismo. Mucha gente asocia el BDSM a los golpes, que en este caso son consensuados, pero no solo es eso, la tortura puede ser sensorial, privación no vamos a tocar el sensorial. tema completo, porque No. es BDSM. Es bondage, Bondage, que son es los amarres, cuando te gusta amarrarte. Okay. Y amarrarte no tiene por qué doler, es una privación de movilidad. Eso es todo. Eso es ya todo. que duele está mal aplicado. Así es. Entonces eso es bondage, Bondage. que es amarrarte. Luego. Y luego es sumisión, dominación, sadismo y masoquismo. La S, digamos, tiene es de sumisión o es de sadismo. De sadismo y de Sí. dominación. Porque hay relaciones de parte sumisa, parte dominante, que no tiene que ser violenta, Ajá. sino eres mi amo y me dices qué comer, cómo vestir, que luego se da mucho en las relaciones como machistas, pero no, aquí es consensuado. No, y muchas veces el pasivo es el hombre. Sí, la que sí, está claro, dominando claro, la mujer. dominatriz. Pero antes de que platiquemos del tema, ¿qué creen? El día de hoy ya terminamos. Ay, El se día me de hoy- pasó volando. Sí, hombre. Que no le pase eso con su erotismo, que no se le pase volando. Ahora vamos a platicar de cómo jugar y de cómo realmente tener una vida plena, satisfactoria, con prácticas que nos llenen de energía, la canalicemos de la mejor manera. Y ustedes, bueno, les recuerdo, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones
y pues entreténgase en la semana porque dentro de 8 días vamos a tener nosotros aquí la continuación del tema del día de hoy. Así que Isaac, muchas gracias por este momento. María Ángela, gracias por este video. Continuamos y a ustedes los vemos dentro de 8 días. Hasta el próximo video de amor y cosas peores.